Bienvenidos a este video donde veremos el concepto de clases abstractas. ¿Por qué lo menciono este video después de interfaz? Por el hecho de que son bastante similares justamente las clases abstractas a las interfaz. Solo que las clases abstractas pueden o no tener métodos o funciones abstractas que después deberemos determinar el cuerpo de esa función. Pero está encapsulado en una clase. Cuando hablamos de una interfaz, era una interfaz. En este caso, depende de lo que quieran establecer. Los ejercicios puntualmente son muy pocos que lo demandan, pero en el proyecto final no va a ser necesario. Damos esta información para que entiendan en profundidad la programación orientada a objetos. Entonces, ¿cuándo uso una clase abstracta? ¿Cuándo uso una interfaz? Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo en cuanto a código. Anteriormente habíamos visto lo que era el concepto de interfaz, mediante el cual nosotros otorgábamos funcionalidades sin un accionar puntual, pero que era a modo de contrato. Es decir, existían distintos métodos o funciones que si yo implementaba o utilizaba esa interfaz tenía que darle el accionar. Pero en sí, todas las funciones o métodos de esa interfaz necesitaban determinarse cómo iban a actuar. En este caso vamos a hablar de las clases abstractas en cuanto a ejemplos. Que es importante entender que una clase abstracta se diferencia porque no puede ser instanciada, ya lo vamos a ver, pero a la vez nosotros podemos tener algunos métodos abstractos y otros métodos ya especificados en sí. Entonces, ¿cuándo usar interfaces y cuándo usar clases abstractas? Si yo voy a tener métodos que hay que heredar o que quiero que tengan los hijos o las hijas, es decir, métodos con funcionalidades ya establecidas y algunos abstractos, tendría que usar una clase abstracta. Pero si todos mis métodos o funciones no van a tener un accionar determinado, lo puedo establecer mediante a modo de contrato con una interfaz. En este caso, veamos el concepto o diagrama de clases que tenemos acá. Es de herencia, es decir, edificio, ahí no se alcanza a ver, ahí está. Edificio va a heredar atributos y métodos de la clase estructura. Casa de campo también va a heredar métodos y atributos de estructura. Entonces, estamos ante una herencia justamente de estas dos clases que heredan o extienden de estructura. Esto es el diagrama de clases. Vamos a verlo ahora en cuanto a código. Nos vamos a encontrar con las tres entidades. Vamos a empezar abriendo estructura, edificio y casa de campo. Vamos a guardar eso. Vamos a hacer zoom y nos vamos a encontrar lo siguiente. Los getter y setter de los atributos estos que tienen la clase madre o padre. Como pueden ver, tenemos dos atributos. Tenemos superficie cubierta y superficie total. Toda estructura podríamos considerar que va a tener superficie cubierta por un techo y superficie total. Entonces, vamos a tener el constructor mediante el cual yo especifico solo la superficie total. ¿Por qué? Porque con el ejemplo les voy a mostrar cómo determinamos la superficie cubierta. Los getter y setter no voy a detenerme ya que ya lo hemos visto, pero si le prestamos atención vamos a ver primero que nada que la clase es public abstract class y tengo el nombre. De esta manera yo especifico que van a haber métodos abstractos y que justamente la clase estructura no puede ser instanciada. Es decir, yo no puedo hacer nacer algo que sea new estructura. Vamos a verlo. Vamos a comentar esto que va a ser el ejemplo final. Pero si yo quiero decir estructura, ahí está, terminado de escribir lo que quería escribir, yo puedo declarar un dato del tipo estructura, sí, no habría ningún problema, pero no lo puedo instanciar, no lo puedo hacer nacer. ¿Por qué? Porque hay métodos abstractos o funciones abstractas que todavía no tienen el accionar, todavía no se les ha dicho qué cuerpo o qué hacen. Entonces, uno de los motivos es ese, mediante el cual no puedo inicializar o instanciar en base a estructura, porque estructura es abstracto. Vamos a eliminar eso y vamos a volver a la clase de estructura que es abstracta. ¿Cómo determino un método o función abstracto? Antes del retorno y después del denominador de privacidad o accesibilidad, pongo abstract. Entonces, ¿tengo que ponerle cuerpo? No, no es lo correcto, ya que es un método abstracto que quien llame a esta clase, es decir, quien herede esta clase, va a tener que encargarse de determinarle el accionar.
Entonces, tengo los getter y setters y tengo un método abstracto que se encarga de calcular superficie cubierta, sería. Entonces, vamos a los que heredan de acá. Nos vamos a encontrar lo siguiente, que la clase edificio, vamos a hacerle zoom, va a ser final por el concepto que ya hemos visto, es decir, en la clase edificio cortamos potenciales herencias y decimos que edificio extiende de estructura. Tenemos un atributo privado, en este caso está bueno destacar, ¿por qué le pongo privado y no protective? Porque no me interesa heredarle desde edificio, no voy a heredarle nada a nadie, ya que es final, entonces podría ponerle protective o private, depende de cada uno. Tengo el constructor de edificio, recordemos que mediante la notación super yo llamo a algo del padre o madre. En este caso llamaría algo de estructura, sería el constructor. En este caso yo recibo la superficie total del terreno y se lo mando al padre que se encarga de determinar el valor de superficie total mediante este constructor y de esa manera nosotros ya tenemos dicho cuánto es la superficie total. Tengo los getter y setter, que no vamos a hacer tanto hincapié. Si ustedes le prestan atención, estoy llamando, estoy implementando. Miren, vamos a hacerlo acá, así ya nos queda. Cuando yo ya establecí la herencia o la estructura que yo quería definir entre mis clases, o la relación, mejor dicho, yo aprieto Alt, Insert, Getter and Setters y digo, incluime los getter y setter de el padre, es decir, estructura, y de edificio. Entonces le doy Generate. Y acá me está autogenerando justamente los atributos, porque recordemos que edificio también va a tener los atributos del padre, es decir, de estructura. Entonces podría ponerle acá los getter and setter, o podría obviarlos y usar los getter y setters que está teniendo mi padre estructura. Eso depende un poco. En este caso estos estarían de más, así que podríamos sacarlos. Miren, no los vamos a sacar porque en el ejemplo que tengo armado ya les voy a explicar qué pasa. Entonces, bien. Vamos a casa de campo, de la misma manera le agrego un atributo más para diferenciar y justificar la herencia. Puse que si yo creo un objeto y lo instancio en base a casa de campo, tengo que poner un atributo booleano a ver si tiene una casa del árbol o no, ya que es una casa que está en el campo. De esta manera puedo determinar, ¿tiene casa en el árbol? ¿Sí o no? Le tengo que pasar la superficie total para otorgarle la particularidad a justamente esto que quiero mostrarles. Y tengo todos los getter y setters. Recuerden que en este caso el get no es justamente un get casa árbol. Al ser booleano hace referencia al is casa árbol, es decir, ¿está o no está la casa del árbol? Minimizo todos los getter y setters y ahora sí vamos a lo que nos interesa. Recordemos que estructura tenía el método calcular superficie que recibía ancho y largo, es decir, ancho y largo del terreno. Entonces va a seguir necesitando eso para operar, pero dentro de edificio yo para calcular la superficie cubierta tengo que hacerlo de una manera puntual. Es decir, agarro y pongo que la superficie cubierta de un edificio va a ser igual al ancho por el largo por la cantidad de pisos. Ustedes dirán, ¿de dónde sale cantidad de pisos? Justamente es un atributo que tiene un edificio, pero no necesariamente que tiene una estructura, porque hay estructuras que capaz que no tienen piso. Muy distinto a casa de campo que no tiene el atributo cantidad de pisos, por así plantearlo. Obviamente un ejemplo con fines de aprendizaje. Entonces, el método calcular superficie va a asignar la superficie cubierta si yo nací como edificio y de esa manera tengo justamente el dato de qué superficie tiene en base a qué superficie cubierta tiene en base a la cantidad de pisos. Muy distinto a una casa de campo, que si yo quiero calcular superficie cubierta, tengo que poner ancho por largo nada más. Ahora un poco lo que les había prometido. ¿Por qué dije que no podemos sacar los getter y setters de estructura? Justamente porque yo acá lo que hago es lo siguiente. Yo digo que voy a generar un objeto del tipo estructura, que se va a llamar E1, y lo hago nacer como casa de campo. Un poco lo que habíamos visto en el ejemplo de hoteles. Le paso el valor que tiene una casa del árbol y que tiene 1000 metros cuadrados. Entonces, justamente recordemos que este valor, 1000, el segundo que recibe el constructor de casa de campo, es la superficie total del terreno. Que esa superficie total del terreno se le tiene que pasar al padre o madre, quien se encarga de asignarlo en la variable superficie total. Entonces, volviendo al main,
tiene casa del árbol, esta casa de campo que estoy creando, el objeto E1, tiene 1000 metros cuadrados. Y cuando yo llamo a calcular superficie en base a E1, no habría problema, porque calcular superficie me está trayendo justamente al calcular superficie del método, de la clase abstracta, porque yo le puse estructura. Es muy distinto si yo acá, en vez de decir que E1 va a ser del tipo estructura, lo hago un poco más sencillo y le pongo casa de campo. Entonces, si yo aprieto control clic sobre calcular superficie, ahora nos está trayendo al método de casa campo. Como pueden ver, como yo digo que E1 es del tipo casa campo y yo desde E1 llamo el método calcular superficie, control clic, me trae al calcular superficie de casa campo. Pero si yo lo vuelvo a poner en estructura esto, E1 hace referencia a las funcionalidades que tiene este objeto justamente del tipo estructura. Entonces, si yo ahora, siendo E1 del tipo estructura, le doy control clic en calcular superficie, me trae acá. ¿Por qué detallo esto? Porque cuando yo uso el get superficie cubierta, lo estoy haciendo en base a estructura. Entonces, si yo quiero mostrar lo que les había mostrado recién, cambio el tipo de datos de ambos, ya lo voy a mostrar. Ahora estoy en condiciones de sacarle los getters y setters a estructura y no habría ningún problema. Entonces ahí está, queda un poquito más prolijo. Guardo y acá estaría andando. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Creo un objeto del tipo casa campo. En base a E1 llamo calcular superficie. Digo que la superficie cubierta va a ser de 10 metros por 30. Y después digo, en base a E1, tráeme la superficie cubierta y mostrarla por pantalla mediante este south. Después yo tengo un objeto del tipo edificio, lo inicializo, lo instancio, digo que va a tener 4 pisos y que el terreno en sí son 300 metros cuadrados nada más, pero después yo digo, che, calculemos la superficie del objeto E2. Entonces, si yo voy a ver cómo se calcula la superficie de un edificio, se toma el ancho por el largo de la construcción por la cantidad de pisos. Entonces, después yo pido mostrar por pantalla los datos en base a E2, es decir, la superficie que se calculó en base a E2. De esta manera, si yo lo corro, nos vamos a encontrar que la casa de campo tiene 300 metros cuadrados porque es solo un piso. Estará en un lote de 1000 metros cuadrados, o sea, súper grande, pero la superficie cubierta son solo 300 metros cuadrados, es decir, 10 por 30. Pero un edificio, que por más que esté en un terreno de 300 metros cuadrados, es decir, un terreno muy chiquito, yo dije que va a tener 4 pisos. Entonces, al tener 4 pisos, al tener una superficie inicial de 300 metros cuadrados, lo que hace es calcular la superficie total cubierta, es decir, contempla todos los pisos. De esta manera hemos aprendido a utilizar una clase abstracta, que es estructura, y esta misma tiene un método abstracto que sus hijos o hijas tienen que determinar el accionar. Antes de irnos, vamos a rever el diagrama UML y nos encontramos con todo lo que habíamos visto anteriormente. Los espero en la siguiente parte. Espero que les haya sido útil la introducción a las clases abstractas. Si bien pudieron ver que hay pequeñas o grandes diferencias con interfaces, lo importante es que entiendan que son dos cosas distintas. Por un lado tendremos las clases abstractas y por otro las interfaces. Es lo importante destacar y que se lleven. Los espero en el siguiente video donde veremos polimorfismo.